Hola, acá desde I99, bienvenidos Francisco Briones y Francisco Jiménez. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, buenos días. Buenos días Muy con todos. bueno, Buenos días, Pancho. Y buenos días muy a buenos todos días los a miembros todos. de este prestigioso set de la radio I99, lugar de grandes amigos. Qué bueno y Buenos días qué... también con todos. Un buen Tocayo, día, un buenos buen día. días. Buen día, No sé si Francisco. me permiten a mí ya Sí, por favor, adelante. me No, retiro. Claro, Sí, ya, aunque nomás. no se retire, se lo permitimos. ya, ok. Ya se Más vacunó. más vale que me permitan, si no igual yo. Así cualquiera entiende, pues. Ok, un buen día para las dos invitadas muy importantes. En la mañana tuvimos la oportunidad de conversar aquí ya con algunas corrientes, ¿no? Particularmente de la ala de Pachacutic, en el tema de la ley de inversiones. Bueno, y no pretendo que se adelanten, pero sí me gustaría preguntarles a ustedes, ya con algunas posturas adelantadas que hay, pues algunos insisten en que archivarían este proyecto y otros definitivamente dicen que a pesar de los cambios que se han planteado, se han analizado y se han debatido, ellos consideran que igual la otra parte, es decir, el gobierno, no es un gobierno que dialoga y que ellos avisoran un veto en ese sentido si es que se introducen definitivamente los cambios que ya se han planteado por parte de algunos partidos. Particularmente los cambios que se centran es lo que decía, por ejemplo, el asambleísta de Pachacutic hoy en la mañana en el tema de las alianzas público-privadas. ¿Qué podría decirnos por parte del Ejecutivo Francisco Briones y Francisco Jiménez desde la Asamblea? Bueno, por nuestro lado estamos optimistas en este día 24 de marzo. Tenemos la expectativa de dos grandes noticias para los ecuatorianos. Por un lado, esperamos un final positivo para la aprobación de la ley de inversiones que ha sido propuesta por el gobierno, y por otro lado esperamos la confirmación de la clasificación de la selección al Mundial de Qatar, de tal forma de que por nuestro lado estamos esperando que se concrete de la mejor forma esta ley que promueve y que busca generar inversiones que luego se traduzcan en empleos para todos los ecuatorianos, que es la necesidad más imperante que tenemos en el país y la preocupación más importante que tenemos en el gobierno. Claro, lo de Qatar está fácil. Lo otro... Lo otro, aquí está mi tocayo, que conoce muy bien cómo se manejan las cosas en el legislativo. Claro, Francisco Jiménez, en las últimas horas, ¿qué ustedes han podido apreciar el tema de las posturas en la Asamblea, en el Legislativo, con respecto a este proyecto de ley de inversiones? Ya hay algunos que han anticipado sus posturas, pero de todas maneras ustedes están ahí y pues qué mejor que nos informen de primera mano. Claro, Verónica, buenos días con todos en el set, a Ramiro, a Jaime, a todos los que están ahí y por supuesto a Pancho también, a mi tocayo, que está ahí acompañándonos desde su set. A ver, ¿qué te puedo decir? Esta novela va a tener su desenlace ya en unas pocas horas más. Yo creo que nosotros hemos hecho todo, el gobierno del encuentro ha hecho todo para que el tema se lleve bien. Se presentó un proyecto de 257 artículos, denso, con algunas cosas muy importantes, muchas cosas importantes, que busca generar un marco diferente para el emprendimiento en el país. No hay que olvidar que nosotros en los últimos 10 años hemos conseguido un monto de inversión extranjera que equivale al 0,8% del Producto Interno Bruto del Ecuador, y es una ridiculez. Eso significa que nadie cree que puede hacer dinero en el país. El mejor año, que fue el del 2008, alcanzamos apenas el 1,7 del Producto Interno Bruto. Entonces, esas son realidades que tenemos que cambiar. Y eso se lo cambia con confianza. Y la confianza se genera con un marco normativo adecuado, con una administración de justicia eficiente, con un aparato estatal que responde a las necesidades ciudadanas. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Somos un país que ha navegado mucho tiempo entre el caos o el autoritarismo. Y el presidente Lasso ha apostado por salir de esas dos vías, a través de la Constitución, a través del respeto a las reglas del juego democrático, pero actuando también con serenidad y con firmeza en función de los grandes objetivos nacionales. Yo hablo por la Asamblea, o por lo que he visto en la Asamblea.
Hemos tenido 30 días prácticamente de unas jornadas intensas de 18, 19 horas. Hemos procesado más de 50 o 60 comparecencias, alrededor de 300 y pico de observaciones. Hasta el día de ayer se pusieron otros candados más. Fernando Villavicencio decía a tono de broma el otro día en la asamblea que esta ley tenía más candados que una ferretería. Y es cierto, porque aparte de que existen previsiones constitucionales para el gran fantasma de la supuesta privatización, que no existe y que no es tal, que constan en los artículos 315 y 318 de la Constitución, también se incluyó varias disposiciones en el proyecto de ley de inversiones, tanto en el artículo 6, que en su último inciso señala claramente que ninguna alianza público-privada puede derivar en ningún escenario privatizador, y ayer con el artículo 73, que especificó que no cabía ningún tipo de privatización para el tema del agua. Entonces, hemos hecho todo, todo. Y otra cosa, hemos llevado una matriz de inclusiones de las observaciones de las distintas bancadas, y ninguna tiene menos del 35-40% en términos de lo que ha solicitado. Claro que a ninguna se le puede dar todo lo que ha pedido, porque en ese momento corremos el riesgo de desnaturalizar la ley o no dar espacio para que otras personas introduzcan sus observaciones. Entonces, ha habido una ponderación ahí bastante adecuada de las visiones e intereses de las diferentes bancadas, y yo creo que hemos hecho nuestro deber. Yo creo que hemos cumplido nuestro trabajo. Solo queda ver de qué manera se van a pronunciar hoy día los asambleístas, y obviamente, tal como lo decía Francisco hace un rato, nosotros estamos optimistas de que cada uno, independientemente de la bancada a la que se deba y de los objetivos políticos que persiga, cumpla con su deber con el pueblo ecuatoriano, porque no es con el gobierno del encuentro, ¿eh? No es con el presidente Guillermo Lasso, es con los problemas de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de desnutrición, que tenemos que atacar con toda la fuerza posible, y este proyecto de ley contribuye a lograr esos objetivos. Clarísimo, Pancho, y la verdad es que tus palabras son un eco de trabajo realizado en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la aritmética es una sola y 2 más 2 es 4, y si no hay los 4, pues efectivamente no pasa, y eso es lo que lamentablemente las bancadas, por lo menos de UNES, Pachacutic e Izquierda Demócrata, manifestaron que no están de acuerdo y que van a votar por el archivo de la ley. Es lo que al menos eso los jefes de bancada pusieron en los medios de comunicación. Entonces, el ciudadano común lo que dice es, bueno, si no hay la suma de los votos, pues o se va a archivar la ley, o qué va a pasar en la Asamblea Nacional. ¿Hay alguna estrategia, y esto se lo pregunto a Francisco Briones, de darse el caso de que no existan los votos? Mira, la última vez que yo estuve aquí en I-99, en el diálogo, hablábamos más bien de un escenario político en el que ya se daba por sentado en el set que iba a haber nueva presidencia en la asamblea, ¿no? Y lo que yo les comentaba ahí es que esperemos que pasen las horas y esperemos que se concreten los temas y los hechos para luego, después de eso, poder opinar o poder conversar sobre otras estrategias, sobre otras alternativas. Y ya vemos que en ese día todo pintaba mal y al final del día la desestabilización no logró su cometido. Asimismo, el día de hoy, yo te digo, estamos bastante optimistas, esperamos que haya una recapacitación, como lo decía aquí el asambleísta Jiménez, que haya una recapacitación y una meditación y una reflexión profunda por el Ecuador por parte de los asambleístas, que se pongan del lado de los ecuatorianos, que aprueben la versión de la ley que se ha manejado apropiadamente, con comentarios, con modificaciones, con cosas positivas, y que se resuelva de la mejor forma en la asamblea. Entonces, nosotros estamos optimistas que al final del día tendremos 2 buenas noticias y no solamente una, y que si llegase a pasar el escenario adverso, pues bueno, ahí podremos pensar en cuáles pudieran ser otras alternativas, pero por el momento yo prefiero mantenerme en mi pensamiento y mi actitud de optimismo sobre la ley de inversiones en la Asamblea. Clarísimo, y es más, lo escuchaba el día de hoy a Roberto Salas en un medio de comunicación defendiendo la ley, diciendo que pues justamente las aseveraciones de un asambleísta en el mismo medio de comunicación que decía que se quería privatizar todo, pues no era así, y que se había inclusive incorporado en la ley ciertos artículos o ciertos mejoras que decían que era prácticamente prohibido privatizar. Lo que se hacía era básicamente delegar la administración. Pero ¿cómo hacer el cambio de esta mentalidad en la Asamblea Nacional, mi querido Pancho Jiménez? Porque lamentablemente hay ciertos asambleístas que tienen
digamos, ciertas ideas en la cabeza con el tema de privatizar, digamos, los activos del Estado, y aunque se lo expliques 500 veces, siguen pensando que es así. ¿Cómo cambiarle el chip? O sea, no entiendo. Dime tú, Pancho. Es una gran pregunta y un poco filosófica. Buenos días, Javier, que ya lo veo que está por ahí también. A ver, son 500 años de historia, ¿no? Y son particularmente 14, 15 años traumáticos de muchas imposiciones de verdades únicas. Entonces, hay toda una cultura de la desconfianza. La asamblea yo primera vez que estoy de asambleísta, y es un escenario tremendo para comprender las grietas del Ecuador profundo, los problemas que tenemos como sociedad y la diferencia de visiones que a veces es complicada. No son cosas que se arreglan de la noche a la mañana, debo decir. Pero el presidente Lasso ha puesto las cartas sobre la mesa. Nunca ha dejado de ser claro sobre lo que puede y sobre lo que no puede hacer. Y ojo, también le llegan a él propuestas de tomar decisiones radicales en un sentido o en otro, o de hacer interpretaciones antojadizas de un artículo u otro. Y él se ha mantenido firme a la línea democrática, a la línea republicana, a la línea del respeto de los derechos de las personas, de los derechos individuales y de los derechos colectivos. Y aunque nos toque perder, nosotros nos mantenemos en lo nuestro. Obviamente que queremos ganar, porque si ganamos, gana el país. Y además tenemos un mandato que tiene que ser honrado, que es el del 11 de abril pasado. Pero no se gana de cualquier forma. No se gana de cualquier forma, que es lo que muchos malos gobernantes a veces han buscado hacer. Y yo creo que nosotros vamos por el buen camino, que hemos hecho, como decía hace un rato, nuestra tarea bien. Y claro, gobernar no va sin dificultades en el Ecuador. Ser presidente de un país todavía muy fragmentado, con problemas de pobreza importantes, con problemas de desigualdad importantes, donde apenas 3 de cada 10 personas de la población económicamente activa tienen un empleo adecuado, son realidades duras, y además que son realidades que exponen a quienes no tienen trabajo, no tienen empleo, no tienen oportunidades, a coger los atajos de lo que puede significar una mala decisión. Y nosotros tenemos que resistir eso. Nuestra obligación es resistir eso. Nuestra obligación es seguir caminando por el sendero trazado. Y a veces, yo no soy golfista, la verdad. Nunca he jugado golf. Me parece un deporte que necesita de mucha infraestructura. Pero hay una frase que me gusta mucho de los golfistas, porque sí me gusta leer bastante de deporte, pues soy deportista. Y dicen que tú, cuando estás parado ahí para darle a la pelotita, lo único que puedes hacer es cuidar tu postura, estar lo más concentrado posible, escoger el palo que corresponde para la distancia que quieres alcanzar y poner la pelota en la posición más adecuada posible. Pero el resto ya no lo controlas, porque una vez que esa pelota sale despedida, depende del viento, depende si calculaste bien, depende de un montón de factores que pueden pasar ese día y ya no es una cuestión tuya. Y yo creo que eso a nosotros nos da libertad. Nuestra claridad de procedimientos, la rectitud con la que hemos actuado, la transparencia con la que nos hemos manejado, el poner siempre las cartas sobre la mesa, el hablarle a las personas de frente, nos da mucha certidumbre sobre los resultados que podemos esperar. Y yo comparto ese optimismo con Francisco, que dice que hoy día podemos probablemente obtener un doble triunfo. Pero no es para el gobierno, ojo, es un triunfo para el país, es un triunfo para la gente que tiene menos posibilidades de salir adelante. Es un triunfo para los que no han tenido oportunidades en el Ecuador. Entonces, eso es a lo que nosotros estamos apuntando, porque el resto es vanidad, el resto se lo lleva el viento, y nosotros queremos es que lo que sea que hagamos en el tiempo que estamos al frente de espacios de responsabilidad tenga una cierta permanencia. Totalmente de acuerdo contigo, Pancho. Lo único que te podría tal vez acotar es que el golf está hecho para gente que pudiente y que tiene una cultura diferente. El fútbol está hecho para todo el mundo, y justamente esa es la comparación. Ecuador versus un Estados Unidos que en la democracia está desarrollado, mientras que en el Ecuador no. En el Ecuador todavía seguimos pensando justamente el paternalismo del Estado. Estamos pensando en cosas en que una sociedad no se puede desarrollar. Por eso es difícil cambiar el chip en la Asamblea. Pero bueno, comparto tus palabras. Mi querido Javier Segarra tiene más preguntas para los dos invitados. Adelante, Javier. Gracias, buen día al panel y buen día a los dos Franciscos. Bienvenidos. Asambleísta Jiménez, aquel documento del martes
con el documento actual de este proyecto de ley de atracción de inversiones, tiene bastantes diferencias en cuanto a los correctivos que pudieron hacer en la Comisión de Desarrollo Económico, ¿o no? No tiene muchas, pero sí tiene algunas importantes. Por ejemplo, se incorporó, como ya lo comentábamos hace un rato, el artículo 73, a partir de una petición de Pachacutic que hablaba del tema de que se quería privatizar el agua. Me parece que hasta Leonidas Issa hizo unas declaraciones al respecto. De hecho, hizo una marcha, no fue muy exitosa, aparentemente, pero justamente reivindicaba esto de que se quería privatizar el agua y cosas así, y para evitar cualquier tipo de duda sobre ese tema se incorporó el artículo 73 que prohíbe cualquier tipo de privatización en relación con el agua. No era necesario, pero se lo hizo. Luego también se incorporó una disposición transitoria para mejorar las condiciones de los profesionales de la salud que trabajaron en la pandemia, porque ellos tienen que renovar sus contratos y había que establecer un principio de ponderación que combine pues, sus estudios, el tiempo de trabajo, una serie de condiciones y además su participación en el combate a la pandemia del COVID-19 durante los 2 últimos años. Entonces eso también se aclaró en el documento en una disposición transitoria. Y no hay mucho más, hay otra disposición más que no se leyó ayer porque era un tema de corrección de forma, pero son pocas, pero son importantes porque fueron peticiones que fueron solicitadas específicamente por algunas de las bancadas, entonces nos permiten afianzar más un marco de consenso para el proyecto de ley. Ayer lo entrevisté a Roberto Sala, secretario técnico de las asociaciones públicos-privadas. ¿No se corre el riesgo en ese proyecto de que ahí haya también una reforma que en las últimas horas haya cambiado para lo que se va a debatir hoy a la 1 de la tarde? No, del documento que hemos visto no hay ningún conejo que salga de la chistera. No nos olvidemos también que el ponente, que en este caso es el presidente Daniel Noboa, es el que tiene la última palabra en ejercicio de sus poderes de ponente, porque el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en el evento de que el texto tenga que hacer ajustes, inclusive fuera del escenario de comisión, el ponente los puede hacer en una especie de última fase de ajuste del documento, por lo tanto él tiene la potestad para hacerlo. Sin embargo, hemos revisado todos el documento, votamos ayer de nuevo, se aprobó con 6 votos, hubo 2 en contra y una abstención, y todos conocemos el texto, así que sorpresas no debería haber. Sin embargo, hoy, en función de ese artículo 62, si es que no se alcanza un consenso, pues podría él reivindicar la posibilidad de tener un espacio para poder ajustar lo último que se pueda ajustar. Y Francisco, no sé, dentro de lo que ustedes manejan como gobierno y usted como subsecretario general de Gabinete de la Presidencia, el escenario en la que de alguna u otra manera no sería viable para lo que plantean en ese proyecto, la opción que queda para ustedes como gobierno. Mira, hace un momento comentaba sobre eso. Más bien lo que debemos es esperar cómo culmina el día de hoy el proceso para poder conversar sobre hechos concretos y sobre las alternativas que pudiéramos reconsiderar en el caso de que no suceda el resultado positivo para los ecuatorianos. Quizás nada más yo le agrego ahí al comentario de hace un momento de Francisco Jiménez en el tema de las supuestos fantasmas de privatizaciones, supuestos fantasmas de que se van a entregar recursos o bienes públicos del Estado. Esto es totalmente falso y sí hay que decirlo de esa forma. No hay nada en la ley que busque o promueva una privatización de un servicio público, ni mucho menos que se le vaya a cobrar al ciudadano alguna tarifa, alguna tasa por acceder a un servicio de salud, de educación o lo que fuere que se utilice la modalidad de la asociación pública-privada. Lo que buscamos más bien es atraer capitales, atraer inversiones públicas, privadas, a las iniciativas públicas. Yo lo que digo es, ¿qué ciudadano interesado realmente por el Ecuador se pudiera poner a una figura de ese tipo, incluir capitales privados en iniciativas y servicios y obras públicas? Preguntaba esto porque en el hipotético que no pase, se les complica también el tema de la reforma laboral. Mira, paso a paso,
Han habido varios episodios en la Asamblea con legislativos que prácticamente la ciudadanía y algunas comentaristas u opinadores lo han dado básicamente por perdido para el gobierno y al final del día el resultado ha terminado siendo otro. Esperamos que este camino siga. La ley de desarrollo económico está vigente, esperamos que el día de hoy se apruebe la ley de inversiones y luego en el tema laboral continuamos con los diálogos, continuamos nutriendo el documento con la opinión y el criterio ciudadano de todos los implicados, de todos los involucrados y esperamos tener un texto de gran aceptación, un texto de gran conocimiento, de amplio alcance, diverso e inclusivo de todas las partes que están incluidas y con eso seguir defendiendo el interés de la gran mayoría de ecuatorianos. Gracias, tanto Francisco Jiménez como Francisco Briones. Ahí en el panel continúa con la entrevista. Gracias, Javier. Francisco Briones. El problema del gobierno es que pide repetidamente el pueblo ecuatoriano tenga actos de fe y mandan unos proyectos que no los comunican, que no los discuten, que no los desmenuzan y viene cualquier improvisado y dice que van a privatizar el agua e inmediatamente tienen que salir ustedes a aclarar lo que no es, pero ya es tarde. ¿Sabe qué? Aprendan las lecciones que se les están dando. No entienden que no pueden mandar una ley sin desmenuzarla, sin preguntar, sin ponerla sobre el tapete, sin enviárnoslas a nosotros, sin poderlas discutir. Y resulta que hoy sale el señor que maneja las alianzas públicas privadas, el señor Salas, a aclarar cuando yo creo que las cartas están jugadas entre el sí y el no. Entonces, si no vamos a aprender sobre lo que ya pasó con la ley tributaria, en que también pidieron un acto de fe y resulta que dijeron que no iban a subir los impuestos y terminaron subiendo los impuestos, ¿en dónde estamos? No pidan confianza cuando los actos que están haciendo a nivel del Ejecutivo no ofrecen esa confianza, Francisco Briones. Está en silencio. Se quedó mudo. Perdón. Sí. Mira, la ley fue comunicada o ha sido comunicada constantemente en diversos medios de comunicación, inclusive también con diversos analistas y políticos. Aquí el problema es más profundo, creería yo, porque hay hace un momento se hablaba de cambiar el chip. Y el problema termina siendo un poco de pensamiento, un poco de lo que de una duda, como planteaba al inicio aquí mi tocayo, histórica, de desconfianzas, de no creer en que el camino sea el apropiado de incluir los capitales privados en proyectos que pueden ser de gran interés público. Yo digo, el otro camino, el que se planteó en el pasado, es a través del endeudamiento agresivo, a través del exceso de gastos, se pretendieron mostrar un incremento en los servicios y en las obras públicas que era totalmente sostenible. Lo que busca este gobierno es, al final del día, es atraer capitales, atraer inversiones y hacer sostenible la provisión de servicios y obra pública. Entonces, luego están los otros temas políticos y los otros intereses que simplemente pareciera que el plan de gobierno de la oposición es oponerse a todo lo que propone el gobierno. Entonces, hay varias cosas, sí. hay varias cosas que hay que considerar. Creo yo que si ha sido discutido la ley, siempre se puede discutir más, siempre se habrá podido comunicar mejor, pero en todo caso, como gobierno, sí se han hecho los esfuerzos, como dijo al inicio también mi tocayo, de hacer todos los ajustes, las recomendaciones y las medidas posibles para poder lograr aprobar el proyecto de ley. Cuando dos palabras, privatización, agua, se vende mejor que el discurso de ustedes, algo están haciendo mal. Así que si esto no lo entienden, perdón, por mi lado yo paso. Francisco Jiménez, usted comparó con el golf, yo le voy a comparar con el fútbol hoy día. Hoy día Ecuador clasifica, tiene 90 y pico de opciones de clasificar.
¿Por qué? Con empate, con pérdida, con otros resultados. Y con otros resultados. Exactamente lo mismo pasa con la aprobación de la ley hoy. Porque puede que no tengan los votos para aprobarla, pero los otros tampoco tienen los votos para archivarla. Y ahí en casa de ciegos el tuerto es rey. No, yo creo hoy día, y esto es una lectura sobre la cual me responsabilizo, hoy día se van a cobrar las amnistías y vamos a ver el resultado de lo que va a suceder, porque yo creo que la ley va a aprobarse de alguna manera, de alguna circunstancia, por algún accidente de aquellos, como está a la hora del partido, va a haber algunas ausencias. Yo no sé si usted concuerda conmigo o no, Pancho. ¿Qué tal, Ramiro? A ver, no quisiera especular. Muchas cosas pueden pasar. Hablar por 137 voluntades es complicado. Por nuestras 13, que son los asambleístas de nuestro movimiento, sí puedo hablar. Probablemente por los 26, que son las bancadas del Acuerdo Nacional, también. Pero de ahí para adelante es difícil saber lo que cada uno tiene en mente. Es un escenario que tiene sus niveles de aleatoriedad. Pero concuerdo en el resultado final. Hoy el país tiene que ganar. Hoy el país tiene que buscar la manera de levantarse por encima de sus dudas y por encima de las agendas sectoriales o inclusive agendas electoreras de algunos asambleístas. Al fin y al cabo, todos los que estamos allí somos políticos o en cierta forma tenemos una carga política sobre nuestros hombros y eso significa que siempre estamos mirando cómo está el escenario político del país. Pero hoy no se trata de eso. Se trata de dar un paso hacia adelante, hacia la reactivación, hacia el empleo, hacia la fortaleza económica, hacia el combate a la pobreza. Y yo creo que al final eso tiene que ser entendido por todos los asambleístas. Claro, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su criterio, y cada uno tendrá que buscar la manera de plasmarlo cuando tenga el botoncito al frente y decidir si vota a favor o en contra. Pero yo creo que independientemente de ese escenario, hoy el país debe ganar. Hoy nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad que significa este proyecto de ley. El anterior proyecto era un proyecto difícil, para algunos muy antipático. Claro, a nadie le gusta meterse la mano al bolsillo para tener que pagar más impuestos. Eso es difícil y a todos, acá también nos han timbrado durísimo a nosotros. La gran pregunta, y nosotros del gobierno sostenemos, es un sacrificio que primero es reducido, porque está reducido al 3% de la población, de acuerdo a los análisis que hemos realizado, y segundo, es necesario para construir. Pero el presidente me ha dicho, y lo ha dicho en una entrevista, y me lo dijo a mí no hace poco, que él estaría, si las cosas siguen así, en condiciones de subir el mínimo del impuesto a la renta, ¿no? Que es mínimo subir. Pero más allá de eso, Eduardo, más allá de eso, el punto de fondo muy interesante en relación a la gente. Porque... Sí, pero más allá de eso, este no es un proyecto antipático, este es un proyecto simpático, en el que todo el mundo coincide que es positivo. Unos dicen que es más positivo, y otros dicen que es menos positivo, pero todos dicen que tiene algo o mucho de positivo. Otros muy pocos dicen no, que la privatización, pero ya esa mentira se les cayó, porque es evidente que no se ajusta a la realidad más allá de la necesidad siempre de comunicar las cosas. Entonces, si esa es la circunstancia, no se explica cómo podría fracasar. Y creo que debemos mantenernos a la expectativa y optimistas de que de alguna manera la Asamblea sabrá cumplir con la obligación que tiene con el pueblo ecuatoriano, inclusive aún más, tratándose de un proyecto tan necesario y tan positivo para el país. Me deja preocupado, Pancho Jiménez, por una razón. Usted dijo que respondía también por los votos del Acuerdo Nacional, y le recuerdo que ellos votaron por las amnistías, ¿no? Ya, pero eso es harina de otro costal. Bueno, del mismo costal que va a votar hoy día de noche, por eso digo que hoy se van a cobrar las deudas de la amnistía. Esa es mi razón. ¿Se van a votar a favor ellos hoy día? Yo no sé, se van a cobrar las deudas, usted me entenderá. Bueno, ojalá que el saldo de esa cuenta sea a favor del Estado y no en contra del Estado. Yo creo que va a ser a favor. Yo creo que lo que debe ser es a favor de los ecuatorianos. Y coincido con Francisco y coincido con los dos Francisco, aunque Francisco Jiménez mintió cuando dijo que él era deportista, porque sí jugaba, pero era malo en el fútbol, ¿no? Es una de las pocas cosas que se indigna Pancho Jiménez. No, tengo muchos testigos que pueden afirmar lo contrario. Bueno, está bien. Puede tener, jugaba póker
y carnaval. Eso, sí jugaba pelota. No, pero no quiero salir de la seriedad, pero tuvimos que hacer una inflexión para decirles que todos sabemos que la ley tiene buenas cosas y que no es lo mismo la propiedad que una administración, una concesión. Eso es más viejo que Ramiro. Ya lo digo así francamente. O sea, eso otro solamente es querer darle la vuelta al asunto e incluso lo escuché a Daniel Asín decir, Daniel Asín decir que habían acogido las recomendaciones de los otros asambleístas. Y ya que lo mencionas, y ahí está Francisco Jiménez, que justamente integra también la Comisión de Desarrollo Económico. Me encantó, ¿no? Porque es el primer ejercicio parlamentario de Daniel Noboa Sig, pero me encantó la manera como de súper práctico. A ver, señores legisladores, ¿qué es lo que quieren incorporar? ¿Qué es lo que quieren sugerir a los integrantes de las otras bancadas legislativas que representan? Y sabes qué, y ahí yo creo que cayó por su propio peso. Porque precisamente esa era pues la oportunidad de que ellos den a conocer. Pero es la oposición por la oposición. Es una cosa diferente, totalmente, porque la propiedad sigue siendo del Estado. Usted delega la administración o hace una APP o hace una concesión. La rectoría y la definición de las reglas del juego, todo le sigue perteneciendo al Estado. Incluso hay los mecanismos de control que si se los pueden poner, y pongo un caso clarito, lo que es el agua aquí hay un concesionario, pero hay quien lo fiscaliza, pues. Entonces, se puede buscar mecanismos en la ley, pero no podemos seguir en este maniqueísmo y en esta inacción que tenemos en la República, que no se hace, que se hace solo lo de las carreteras. Claro que cuesta $2 más ir a Quito, a Salinas, que costaba antes, pero la carretera está en muy buen estado y hay mejoras, pues entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Con ello les deseo suerte a las dos, espero poder conversar con ustedes todos mañana o pasado, y pues que tengamos suerte los ecuatorianos hoy día, que todo lo que se haga en favor del Ecuador para que tengamos mejores días y dejar esta inacción que no hago porque no lo hice yo, y si no lo hago yo, no lo vas a hacer tú, y eso es malo, eso se llama maniqueísmo, y esto está arraigado en el Ecuador hace 40 o más años y no está bien. Queridos amigos, un fuerte abrazo. Gracias a todos también, buen día. Un abrazo, Pancho, y un abrazo a todos los del panel ahí. Gracias, querido amigo. Gracias. Un partido de fútbol, Eduardo. Sí. Ya, se picó, no se pica por nada. Un abrazo, Pacho Jiménez. Un abrazo. Un abrazo.